Bienvenidos al segundo capítulo de Hubo Transformación Global. Primero quiero agradecerle a todos ustedes por estar presentes el domingo pasado en este inicio de esta aventura, una conversación que ya lo saben, queremos que sea una conversación simple, pero que llegue justamente hasta sus casas con los problemas reales, con las conversaciones que tienen ustedes en su hogar. Es por eso que hoy día comenzamos este capítulo con lo que ha sido el tema, yo creo, no solamente del 2022, del 2021, del 2020, de los últimos años, y que tiene que ver con el nuevo proceso que estamos viviendo ahora para una posible nueva constitución. ¿En qué estamos? ¿Cuáles son las fechas? ¿Qué es lo que va a suceder? Todo eso lo vamos a conversar con dos tremendos expertos e invitados. A mi derecha tengo a la docente de la Escuela de Derecho de la Universidad Bernardo O'Higgins, de periodismo. Me corrijo de inmediato, de periodismo, a Juanita Rojas. ¿Cómo estás, Juanita? Muy bien, muchísimas gracias por invitarme, Michael. Oye, no les cuento la conversación que teníamos antes de partir el programa aquí con Juanita, y también una voz conocida, yo sé que ustedes lo ubican justamente. Él es abogado, ex constituyente, ha estado presente en distintos programas, Mentiras Verdaderas. Mucho gusto, bienvenido y gracias por estar aquí, Rodrigo Logan. ¿Qué pasa, amigo? Muchas gracias por la invitación. Oye, estás saliendo un poquito ahora de la política y volviendo a lo tuyo, ¿cierto? El tema del derecho. Al tema del derecho, volviendo a abogado litigante, ¿sí? Ya. Que todos asocian ahí, me tienen encasillado en la política solamente. Vamos a conversar de todo eso, pero quiero comenzar contigo, Juanito, un poquito. Entender, mucho está en debate, nuevas fechas, qué sé yo. Rodrigo viene con información. El pasado 11 de septiembre el presidente Gabriel Boric dijo, de hecho, durante nuestro periodo tendremos una constitución de la cual todos nos vamos a sentir orgullosos. Legalmente, ciudadanamente, ¿el proceso se puede asegurar que va a haber una nueva constitución? ¿Cuáles son las etapas para que la gente las tenga claras? Ya, yo voy a darte mi opinión, porque yo creo que lamentablemente me gustaría que fuera cierto eso, pero no hay ninguna fórmula, hasta donde yo entiendo legalmente, que te permita asegurarlo. La decisión de darle continuidad al proceso constituyente es una decisión que pasa hoy día por el Congreso en la medida que hay una reforma constitucional que así lo establezca. Porque lo que se hizo en la reforma constitucional y en el acuerdo de noviembre del año 2019 es que finalmente se decide, ¿no es cierto?, llevar un itinerario donde se iba a consultarle a la ciudadanía si querían o no querían una nueva constitución y cuál era la fórmula para esa convención. Después se eligieron los convencionales, se les dio un plazo, se les dio todo un diseño, y lo que se decía en ese momento era que el plebiscito de salida establecía si se aprobaba o se rechazaba el texto propuesto. Claro. Si se rechazaba, seguía vigente la actual Constitución. Hasta ahí llegó el mandato. Hasta ahí llegó el mandato. Hasta el 4 de septiembre, cuando se rechazó por sobre el 60%. El mandato llega hasta ahí. Por lo tanto, todo lo que viene después es, de alguna manera, responder a las ofertas, y aquí quiero aclararlo también, a las ofertas que hay durante la campaña promoviendo el apruebo o el rechazo. Porque cuando se hace la campaña del rechazo, del apruebo, lo que se ofrece es que si ustedes rechazan, nosotros les prometemos una que nos una, un mejor texto, nosotros les prometemos y no se preocupen porque una es del amor. Claro, y va a ser puro amor y les prometemos que rechacen nomás porque nosotros vamos a continuar y van a tener igual nueva constitución. Lo que pasa es que hay una promesa política, pero legalmente no hay forma de obligarlos, ¿ya? Claro, no hay al revés, por el otro lado también se plantea, ¿no es cierto?, aprueba, porque si esto está más o menos malo y tiene algunas deficiencias, nosotros nos comprometemos después a reformarla. Pero lo real es que si hubiera ganado el apruebo, por ejemplo, no habría tampoco legalmente ninguna obligación a que ese texto fuera reformado, porque no hay legalmente, había un compromiso político. Así que si tú me dices, si legalmente hay obligación, no. Y yo veo poca disposición política hoy día para avanzar en este proceso. Qué interesante eso de la disposición política, que en algún principio, claro, todos los sectores, Rodrigo, decían no. Estamos seguros que esta no es, algunos seguros que esta es, pero todos coincidimos en que tiene que cambiar, tiene que haber una nueva. La última encuesta Cadén habla de que el 68% de los consultados quiere todavía una nueva constitución. Se debaten ahí 40 y tantos % entre quienes quieren una 100% nueva y otros con cambios a la que ya existe, ¿cierto?, actualmente en nuestro país. ¿Cuál es el proceso? ¿Cuáles son las fechas? ¿Cuáles son la disposición política que existe hoy día para una posible nueva constitución? Es que hoy día
hay dos instancias. Está la mesa A, que es la mesa que llaman original, están los ocho presidentes de partidos, o sea, 4 de la Pro Dignidad, de la coalición de gobierno, y 4 de Chile Vamos, que son los partidos políticos con participación parlamentaria. Y está la otra mesa que le llaman la mesa paralela, que es la mesa de la ciudadanía, donde está con la organización de la sociedad civil, más unos senadores y unos diputados y diputadas. Del Partido Republicano. Es que está el PDG, el Partido Republicano, hay gente de centro, pero como de centro-derecha, así que... La derecha. Sí, la derecha, sí, más para un lado. Más para un lado. Pero ¿sabes lo que a mí me llama la atención? Lo que me llama la atención es que yo cada vez que me hago estas preguntas y estas reflexiones, siempre yo encuentro que la pregunta es la pregunta. Hazte la pregunta indicada y vas a tener un buen diagnóstico. Aquí, mira, fíjate. ¿Nosotros podemos iniciar un proceso constituyente? La respuesta es sí, siempre. Porque es parte esencial de la democracia. Claro, pero falta el mandato como hablaba Juanita. Entonces la pregunta es, ¿siempre puedo hacer el proceso constituyente? Sí, pero hay formas. Aquí la forma constituye fondo. Y las formas establecen muy claras, te dicen, si usted quiere el proceso constituyente tiene que partir desde el Parlamento, pero tienes que consultárselo al pueblo, porque el artículo 5 de la actual Constitución dice que la soberanía reside en la nación y se ejerce por el pueblo a través de plebiscito. Por tanto, tú inicias el proceso y lo terminas con un plebiscito, si lo dice la misma ley. Ya, pero ¿es necesario hacer nuevamente el plebiscito? Porque es así el punto, porque acá lo acaban de decir. La ley señalaba un proceso, un origen y un final. Y al final decía artículo 142, en el caso que gane la opción rechazo, continuará vigente la actual Constitución. No se le olvide que la ley 21.200 lo que hace es modificar el capítulo 15. O sea, la ley 21.200 es la Constitución porque modifica el capítulo 15. Si modificas algo, pasas a ser parte de ese algo. ¿Correcto? Perfecto. Entonces yo digo, ¿se puede hacer un proceso constituyente? Claro que se puede, siempre se puede. La pregunta es que hay que seguir normas. Y es ahí donde veo un problema en la política. ¿Sabes qué? Lo vi en la Constitución, ahora lo veo en el Senado, en las mesas. Hemos llegado a la conclusión de que hay dos tipos de chilenos. El que tiene que seguir la ley y obedecerla, y el que se la puede saltar e interpretarla. Fíjate que los políticos, creemos... Ya, pero es que en este país estamos acostumbrados a que la ley se interpreta. Por eso, sí, pues, pero desde la justicia... Es que yo te voy a dar un ejemplo. Tú te robas una gallina, son 5 años de prisión. Yo me robo 28.000 millones y me dan clases de ética. ¿Cachai la diferencia? No somos iguales. Claro. ¿Y sabes por qué es eso? Eso es porque existe, me voy a fumar ayahuasca, voy a tomar ayahuasca, al tiro. Esto es porque la verdad material no es igual a la verdad procesal. La verdad material es lo que pasa, lo que ve la PDI, lo que ve Carabineros, y esa misma verdad material después tú la pones en un tribunal y a través de la atenuante, el agravante y la forma de torcer la ley yo puedo lograr que algo que en una verdad material yo soy culpable, acá soy no culpable. Claro. No soy inocente, pero soy no culpable. Claro. Ya, pero a ver. Disculpa, pero para terminar, ¿y por qué te digo eso? Porque hoy día hay una idea generalizada en la política de que la política puede cambiarlo todo. De que la política todo puede discutirlo y todo puede cambiarlo. Pero lo que no toman en consideración ese sistema político es que para cambiar algo tienes que cumplirlo primero. Porque lo que hoy día nos sustenta, o sea, todos los que estamos acá, somos todos distintos, pero ¿sabéis lo que tenemos en igualdad? La ley, que deberíamos ser iguales en y ante la ley. Y hoy día los políticos cambian todo el sistema y dicen, nos podemos saltar, mira, fíjate, ellos saben perfectamente que cualquier proceso constituyente parte por el plebiscito, lo saben, porque lo dice la Carta Constitucional, lo dice la Constitución. Lo dice, y aún así se lo quieren saltar. Ya, pero quiero quedarme en ese punto justamente, porque hablamos de parte de Juanita, como una poca disposición política de alguna forma. Tú nos estás aclarando este salto de la ley justamente de este proceso, mientras vemos muchas reuniones desde el pasado, que 5 de septiembre empezaron las reuniones entre oficialismo, oposición, que sí vamos a llegar a un acuerdo, aquí qué sé yo, queremos una convención nuevamente 100% electa, queremos una convención 95% electa, qué sé yo. Juanita, entonces, ¿uno puede ver eso como una especie de burla a la gente que está en la casa mientras siguen encerrados en esta oficina? Voy a hacer un punto respecto a lo que estaba planteando Rodrigo, porque efectivamente la ley existe para que la cumplamos todos, pero también es cierto que la ley es modificable. A través de la misma ley. Y a través de... Sí, por supuesto. Pero tengo que cumplirlo, porque para aprender a mandar tengo que aprender a obedecer. Resulta que hay normas a través de las cuales
el mundo político puede cambiar esa norma. Absolutamente, pero sin Y por lo saltársela. tanto, porque si no estaríamos en una suerte de camisa de fuerza, donde una vez que se establece una ley, no habría nadie en este mundo que pudiera modificarla. Claro. Hay quórum, hay normas, Listo. hay reglas para modificarla, obvio. Pero finalmente esas normas, esos quórum, esas reglas para poder modificarla, queda en manos de un poder político que supuestamente es representante de esa soberanía, ¿no es cierto?, ciudadana, que le delega a un grupo de representantes la posibilidad de legislar y de tomar ese tipo de decisiones. Por lo tanto, a ver, sí, está en manos del poder político finalmente hacer, dentro de las normas constitucionales y de las normas vigentes hoy día, hacer esos cambios que implicarían incluso poder hacer un cambio constitucional Sí, que modificara pero- lo que establece pero- la actual constitución. La actual en el... Sí. Obvio, sí, esa es una posibilidad cierta. A lo que voy es, existe la disposición, vuelvo atrás, más allá de lo legal, porque aquí hay una palabra política empeñada, hay Así es. un De todos los compromiso político que tiene que ver finalmente con el cumplimiento de los compromisos que han llevado a que la ciudadanía tenga esta suerte, ¿no es cierto?, de desconfianza instalada respecto a la institucionalidad en general, porque no cumple lo que supuestamente debería cumplir. Y ahí vamos, Rodrigo, con el sistema del Poder Judicial, ¿no es Sí. cierto?, que no cumple. Pero también tenemos que tirarle la oreja a la ciudadanía, porque la ciudadanía es inconsciente, termina votando por los mismos y le echa la culpa al sistema político, cuando los políticos están allá porque la misma gente o vota o no se interesa en la política. Si también digamos las cosas como son. Sí, pero Porque es que eso pasó. Sí, a ver, porque antes del estallido social, el grado de aprobación popular que tenían los partidos políticos era 4%. Ah, eso 4. Y esos mismos 4% hoy día nos están diciendo a todos los que tenemos que hacer. Uno. Segundo, acabamos de votar, si eso es un despropósito. Yo digo, no hay peor locura que hacer lo mismo y esperar resultados diferentes. Acabamos de votar por un 62% de la población de 13 millones de habitantes, 8 millones de fracción. No al texto constitucional. Y esos políticos del 4% hoy día nos están diciendo que tenemos que tomar como incidente el texto que acaba de rechazar la población. pero, Rodrigo, eso es una estupidez. Pero espérame, pero- ¿pasa pero eso? en- ¿Pasa que la población es inconsciente como tú No, yo dices? no comparto. ¿O pasa Yo sí, que yo creo que sí. o pasa que simplemente el texto no cumplió con las expectativas que tenía la gente? Y recuerdo tú mismo, en la hora de hecho diste entrevistas donde no estabas de acuerdo, tú mismo, con ciertos procesos, había muchos constituyentes que no estaban de Sí. acuerdo Pero, con lo escrito. Entonces, pero ¿podemos tratar de inconsciente, inconsecuente a la gente? ¿O en realidad era un texto que no estuvo a la par para la mayoría? Mira. Lo pregunto y abro el debate. A ver, yo primero intento no tratar ni de inconsciente, a mí las expresiones de fachos pobres, ¿no es cierto?, las expresiones de los fanáticos de ultraizquierda, etcétera, etcétera, tiendo a tomarlas con un poquito de distancia. Primero, le estamos echando la culpa, Rodrigo, a una ciudadanía que en los últimos 50 años, porque yo, por la edad, tú comprenderás que hace Sí. 50 años ya estaba en la universidad, no ha tenido la posibilidad de tener formación cívica, Es verdad. formación ciudadana, historia de este país bien enseñada, ¿no es cierto?, no sesgada. No ha tenido ni la educación ni la posibilidad de participación política activa que tiene un país con una democracia sana y con un ciudadano y una ciudadana formada. Cuando tú te encuentras con una ciudadanía que durante los últimos años, porque hace 30 años volvimos a la democracia, pero eso no ha variado, la desinformación, una educación de mala calidad. La educación cívica nula. Una educación cívica nula. 1997 se elimina el ramo de educación cívica de todos los colegios, igual que filosofía, y se restablece en el 2018. Imagínate el amor al pensar. Y la historia, cuando hoy día es opcional. Entonces, yo retrocedo a la formación que nosotros tuvimos, donde el tema de la participación y de la conciencia del entorno que te rodeaba y de lo que estaba pasando en tu propio país, la tenías a los 14, 15 años, porque había una educación que te entonces, preparaba y Juanito, te Había una formaba. Pero preocupación escúchame, entonces constante, estamos además. de acuerdo. Tú me Entonces, estás diciendo que no. ahí eran conscientes. que hoy Entonces, día no. yo digo, no, pero es que claro, cuando aparece despectivo, Rodrigo, a eso voy. Yo digo, esta ciudadanía votó en función de lo que logró entender. Esta ciudadanía votó de acuerdo a lo que creyó, porque algunos le dijeron,
y que además es una ciudadanía sin formación política, sin formación cívica, sin historia, a la que además asustan, ¿no es cierto?, con una serie de cosas que les van a pasar si votan de tal o cual manera, donde además amenazan esta fragilidad que tiene la mayor parte de nuestra población, porque tenemos una población en Chile que vive en un estado de fragilidad económica, ¿no es cierto?, permanente, donde cualquier cosa que le pueda amenazar esa frágil situación lo siente como una amenaza espantosa y puede creer, porque no tiene los filtros para entender cuando alguien le está mintiendo, cuando alguien lo está... O de repente le entregas un texto que algunos han considerado muy avanzado, leí ese texto, con los magísteres que tengo encima y con todo lo demás. No era simple de entender. Y no era fácil de entender. No era simple de entender. Entonces, ¿bastaba entregarle el texto si la mayor parte de la gente no está, pero ni siquiera juristas estaban en condiciones de hacerlo? Pero ahora yo te hago el siguiente ejemplo, y está bien lo que tú dices y comparto con eso. Pero la pregunta es, si yo quiero solucionar problemas contingentes existencialistas de hoy, tengo que decirle a la gente no se preocupe, si yo entiendo que usted no tiene educación, yo entiendo que el sistema lo ha tratado mal, entiendo, entonces no se preocupe, haga lo que quiera y siga eligiendo a los mismos políticos. Pero ¿y el canal de tengo que buscar Rodrigo? tengo que buscar en algún momento cómo hago el match, porque, insisto, si tenemos a los políticos del 4%, y tenemos a esos políticos del 4% discutiendo en este momento y nosotros los estamos legitimando a que entren en el debate de las soluciones del Chile actual y del futuro a ese 4%, es un despropósito. Ya, pero entendiendo eso, no hay entonces, también... ¿cómo le ponemos ¿Cuál es la alternativa? Pero Rodrigo, no hay una autocrítica. ¿Y cuál es la alternativa? La alternativa, tenemos una alternativa a corto, mediano y largo plazo. La de largo plazo, muy de acuerdo. Educación, pues evidente, si gobernar y educar, pero no hay reserva, muy cierto ahí. Pero hoy día la primera es hacernos la pregunta como ciudadanos, hoy día la pregunta es, ¿cuál es el grado de legitimidad que tienen esos políticos, esos 8 políticos que están ahí en la mesa, de poder hoy día discutir un proceso constituyente? Ese poder se llama el poder constituyente originario. Ellos no lo tienen. Se lo están saltando. Estoy de acuerdo. Se lo están saltando. Rodrigo, estoy de acuerdo contigo. Nariz. Pero la gente ya se pronunció una vez cuando le dijo a ese 4%, no quiero que sean ustedes porque yo no les reconozco ese poder. ¿No es cierto? Que fue hace más de un año atrás. Ya sabemos lo que pasó en el año y mira, las causas las pueden ser debatir eternamente. Hay algunos que han tratado de darle una explicación simplista, ¿no es cierto?, y única. Yo personalmente creo que el populismo de creer que todos votar, primero que el 62% votó por la misma razón, por las mismas causas, y eso es absolutamente falso. Sí. Las razones todavía, la historia tendrá que analizarlas y pueden ser múltiples. Y falta mucho para y falta mucho todavía para escribir la historia, porque hay algunos que están tratando de reescribir la historia rápido y eso no funciona. Bueno, hay algunos convencionales que ya hicieron su libro. No, pero además tenemos un problema. Rodrigo, espérame, antes de ir a este punto, y quiero que avancemos justamente al futuro, ¿no hay una lectura de parte de la convención en su momento de que efectivamente, con toda la información que ustedes manejan, con la tasa de comprensión de lectura que tenemos los chilenos, con lo complejo que es, con el nivel educacional, con la poca estudio cívico que existe en este país, de haber hecho canales de información efectivamente, si ustedes sentían que había una buena constitución, un buen texto, un canal de información? Porque yo personalmente, que en su momento también lo critiqué desde mi vitrina, el único espacio que vi en algún momento era un espacio que hacía Lucía López con Werner, que no sé si era el espacio adecuado para informarle a toda la gente. Yo creo que vi 2 capítulos, los tecnicismos volaban, era básicamente leer la Constitución, algo en simple, en fácil. ¿No faltó eso? ¿No puede ver esa autocrítica también? Sí, no, sí se hizo, pero yo insisto, tú estás hablando del deber ser. Yo siempre separo el deber ser con lo que realmente ocurre, con lo que es. Tú estabas hablando del utópico, lo esperable. Es que la información no tendría que ser utópica. Pero ojo, el traspaso correcto. Acá también tenemos que tomar en consideración de que el proceso constituyente habían grupos que venían a implementar una agenda extranjera. O sea, ¿tú crees que porque sí el proyecto de constitución chileno era idéntico a la constitución de la hermana República de Bolivia y del Ecuador? ¿Tú crees que es porque sí? Porque nosotros los constituyentes pensábamos igual a los ecuatorianos. No era así, amigo. Era porque llegó un grupo que venía con su idea y venía a implementar una estrategia de la Agenda 2030 acá, idéntica. Había otro grupo que... Y ahí los independientes como tú quedaron... Ya al medio. Quedaron fuera. Incluso yo la tiro como talla un día y le dije, mira, que hay 2 constituciones listas.
la de la ONU y la del 80, porque había un grupo que no quería cambiarle una coma. Yo no sé qué entraron si no querían cambiar nada. Y más encima lo decían, nosotros venimos a hacer pedazos en el proceso. ¿Qué hacen acá entonces? Y la idea, imagínate, esto es como las películas donde yo esperaba que nos sentáramos, así como las películas de la Convención de Filadelfia, que llegáramos todos, hermanos, nos sentáramos y pudiéramos conversar. Eso sí es utópico. No, pues niño, pues sí, dígame todo lo que quiera, lo acepto. Y yo pensaba que no, y de repente veo y dicen, ya, primera vamos a formar comisiones, tome, ahí está el reglamento. Y yo dije, a ver, ¿y cómo lo escribieron en 4 días? Puta, son rápidos, le dije yo. No, si estaba listo. Y yo dije, a ver, espérate. ¿Y en qué momento puedo yo conversar? Mira, el mejor ejemplo, había una comisión, nunca me voy a olvidar. Las primeras 7 había una que era de participación y consulta indígena. 1 mes y medio nos demoramos como convención en escribir el reglamento. Quedó bueno desde el reconocimiento de los pueblos indígenas. Y un día, como no se respetó la regla de los 2/3, sino que era la regla de la mayoría simple, o sea, 78 votos, 78. Llegaron mis colegas del Frente Amplio, del Partido Socialista y de los escaños reservados, y juntaron 82. Y metieron una indicación sustitutiva y cambiaron todo lo que habíamos hecho en la convención por un sistema donde se reconocía la plurinacionalidad, el pluralismo jurídico, el tema de los escaños reservados. Y nosotros dijimos, pero eso es una aberración para nosotros, es contrario a todo lo que habíamos trabajado. Bueno, voten nomás, voten. Y nosotros, ¿qué me dije? Pero ¿te das cuenta de lo que me estás diciendo? Mi voto no vale nada. Y me dice, es que tiene que aprender, pues señor Logan, me dijeron, aquí estamos, recuerda, usted sabe lo que es la democracia representativa, usted elige un representante, ese representante habla por usted y usted no tiene el tiempo intermedio, no tiene forma de cobrarle. Claro. Aquí no hay democracia participativa. Entonces, si usted está a favor de nosotros o contra nosotros, yo le dije, pero a ver, ¿cómo? Y ganaron así, ¡pum!, presentaron una. Y después empezaron a hacer todas, muchas más. Entonces la posibilidad que teníamos el resto de decir, ¿sabe que esto no? Esto no está. Imagínate, acuérdate la votación después las comisiones definitivas, sistema político, 95 artículos, y porque no le gustó al Frente Amplio tuvieron un conflicto con los escaños reservados, 93 artículos para la casa. 2 meses perdidos. Ya. Personalmente voy a decir que no creo que la culpa de que haya fallado la Constitución sea del Frente Amplio, porque sería un simplismo absoluto. Claro, no se puede ligar solo. O sea, resulta entiendo que acá, lo estás haciendo como un... Claro, porque acá resulta que fue el Frente Amplio el que trató de traer una... también de Chile Vamos y las que también se cayeron allá. Y eso no es así. Sí. Yo creo que en general, los convencionales, estando Rodrigo acá presente, lo digo porque yo creo que hay excepciones en todos los sectores. Por supuesto. Yo siempre voy a respetar, por favor, hay gente que hizo su pega muy en serio, que la trató y la tomó en todos los sectores. De un lado y de otro intentaron seriamente hacerlo. Pero hubo una mayoría que llevaban agenda propia algunos, agenda propia para instalar sus temas y a instalar su propuesta de país, y los que estaban con la agenda propia para torpedear, anular un fin y bloquear individual más que colectivo. Todo. Efectivamente, en esa convención nosotros vimos la representación, aunque nos duela, de lo que es nuestro país. Porque esos no eran políticos profesionales, en su gran mayoría, claro, salvo contadas excepciones. Y finalmente, en ese mare magnum de discusiones, descalificaciones, hoy día nos comprometimos a esto, mañana decimos otra cosa, votábamos, estábamos todos de acuerdo que íbamos a votar, yo creo que ya no vale ni siquiera la pena seguir dándole vuelta. Eso fue un fracaso. Fue un fracaso porque de alguna manera es el producto de una sociedad que eligió aquello que la representaba. Y lo que representaba a esa sociedad era todavía de alguna manera una expresión de deseos casi infantil en algunos sentidos. Primero, desconocían la cultura, pero además había un desconocimiento de ciertos patrones culturales que hay en nuestro país, que cualquiera que ha estudiado un poco, insisto, la historia, ¿no es cierto?, y ha mirado hacia atrás, tú tienes ciertos patrones culturales que yo puedo retroceder incluso al tiempo de dictadura, donde tú dices, ¿por qué no permeó, por ejemplo, el Frente y los grupos que propugnan en algún minuto la lucha armada, teniendo el país entero con barricadas, con llamas y qué sé yo, que quería que se fuera? Porque culturalmente no es parte de nuestra idiosincrasia y eso no pudo permear. Además también el tema de la soberbia intelectual, algunos que llegaron como somos representantes del 80%, podemos decir lo que queramos. Y otro problema, y con esto termino, un problema que hay, también un problema orgánico, sistémico.
¿Sabes tú que cuando nosotros Espérame, partimos, yo le dije, usted entiende que la sinapsis que hacemos... Deja ese problema para que lo desarrollemos en un segundo. Dale. Espérame, porque quiero invitar a la gente también a que comenten en las redes sociales Hugo Higgins a través de Twitter para que sean parte de esta conversación que a mí personalmente me encanta cómo se está desarrollando. Quiero que me comente ese problema, pero también escuchemos a nuestra periodista María Paz Latorre, que ella fue a la calle a tomar el pulso ciudadano, a saber qué es lo que necesita la gente, cuáles son las dudas que tienen. Escuchamos la pregunta, después seguimos escuchando a Rodrigo y a Juanita. Hola a todos y a todas allá en el estudio. Nos encontramos nuevamente en la calle para dar a conocer a nuestro panel experto las dudas, consultas o preguntas que tiene la ciudadanía. Vamos a ver si podemos aclarar alguna de estas. Hola, mi nombre es Marielba González y mi pregunta es, ¿debería haber un nuevo plebiscito para preguntarle a las personas si quieren un nuevo proceso constituyente? Ya, ahí estamos entonces de regreso. Muchas gracias a María Paz Latorre. Un poco habíamos respondido esa pregunta. Tiene que haber un plebiscito, ¿cierto? Ahora yo soy el abogado, respondo. Sí, no es que, mira, también había un tema que era de orgánica. El proceso, a ver, yo le decía, nosotros somos seres humanos, somos organismos biológicos. Yo hablaba con Gaspar y le decía, Gaspar, tú eres doctor, médico. ¿Tú entiendes lo que significa para nosotros hacer un proceso de sinapsis? Cuando estamos trabajando 17, 18 horas al día. Cuando nosotros empezamos a estar cansados porque tenemos que trabajar hasta los días domingos. Cuando nos presionamos y nos presionamos a nosotros mismos como órganos. Le dije, acuérdate, la próxima semana ya no vamos a empezar a hablar, nuestra capacidad de tolerancia va a bajar, nos vamos a volver intolerantes a la frustración, vamos a empezar a agarrarnos entre nosotros mismos. Más encima, toda la gente cree que nosotros éramos una especie de Congreso 3.0. Nosotros teníamos encima a la prensa, a los asesores, a los partidos políticos, cuando dicen no habían políticos profesionales, pero hay de Dios que hay que saber que los partidos estaban ahí. Claro, yo escuchaba a mis colegas, sí, como los llamaban de la moneda llamaban a mis colegas. Pero sí, bueno, porque la gran crítica, y sin embargo hoy día de parte de algunos sectores de la derecha, es que la moneda no condujo ni se preocupó del proceso. Pero también vi, escúchame, pero también vi como al otro lado de la derecha, como también los llamaban, también les ponían asesores, teníamos a la prensa encima, tú estabas viendo algo en él y te estaban grabando. Entonces, ¿qué pasa? Que siento de verdad, que, y esto es mío, me hago muy responsable de esto, siento que no nos prestaron el apoyo, no es que me quiera victimizar ni mucho más, pero como organización a la convención, siento que no le prestaron todo el apoyo que debía. ¿Pero tú hablas de la convención en conjunto o darle la importancia a los independientes como en tu caso? Como que no órgano, estaban con este grupo que como lo órgano, termina anulando. Fíjate que nosotros teníamos un año para desarrollar nuestra labor y 2,5 meses de esos nosotros los invertimos escuchando a la gente, 6.417 audiencias públicas, donde escuchamos desde Arica hasta Magallanes a los grupos invisibilizados, mujeres, niños, gente con grave discapacidad, adultos mayores, privados de libertad, regionalistas, ambientalistas, animalistas, pueblos tribales, disidencias sexuales, el mundo del agro. Y sabéis que un día nos sentamos a hablar y porque le abrimos la puerta a la gente y la gente llegó en masa. ¿Y cuál fue la pregunta? ¿Tú sabes cuál es el órgano encargado hoy día en la democracia de levantar las propuestas, el sentir de la gente y llevarlo a la autoridad? Es el Congreso, amigo mío, porque los diputados, ¿qué es lo que hacen? Legislan, representan y fiscalizan actos de gobierno. ¿Ya? Y eso está pagado por el Estado. Los senadores legislan, representan y sirven de jurado en las audiciones constitucionales y resuelven dirimente de autoridades político-administrativas. Eso, pero ambos representan, ellos eran. Y como no hicieron la pega en todo este tiempo, la hicieron, bueno, no es que no la hayan hecho, no hay juicio absoluto, pero no la tienen que haber hecho también, porque la gente apenas le abrieron la puerta, llegaron acá. ¿Y por qué te digo que nos trataron mal? Porque no tuvimos el apoyo cuando le pedimos al Parlamento, denos 3 meses más. 3 meses más. El Parlamento no nos pescó. En circunstancias que nosotros tuvimos que atender algo que les correspondía a ellos. Después pedimos ayuda al Poder Judicial. No. ¿Sabes cuándo llegó el Poder Judicial? Al final. ¿Cuándo llegó el Parlamento a ayudarnos? Cuando íbamos a sacar el Senado. Entonces, cuando nosotros necesitábamos a los organismos del Poder Constituido, no estuvieron con nosotros. Rodrigo, hay un montón de temas que podría... Mira, me queda muy poquito. Juanita, quiero meterle una pregunta muy breve, porque me queda un minuto, de hecho. ¿Quién tendría que escribir la nueva Constitución entonces, bajo toda esta lógica? Ya, en primer lugar quiero decir que a mí me parece que hoy día llorar sobre la leche derramada... Claro, por eso, para que avancemos ya... vamos a encontrar muchos responsables, muchos culpables, pero para que no pase en el próximo proceso, esa es la idea. Lo primero, ¿quién debería inscribir la nueva Constitución? Yo sigo creyendo en la democracia y creo que la tienen que escribir personas que sean elegidas democráticamente por la ciudadanía. Y yo creo que tiene que ser 100%. Ahora,
¿Cómo va a estar compuesto este 100% en función de qué listas, quiénes van a integrar esas listas, cuáles van a ser las reglas para que esas listas estén integradas? Ahí yo tengo mi opinión. Yo creo que en esas listas sí podrían haber o deberían haber, por ejemplo, expertos, pero con transparencia, Michael. ¿Sabes lo que pasa? Que los expertos todos tienen su opinión, pues. Sí. Si todos tienen una posición ideológica, política, una forma de ver el mundo. Entonces que los expertos vayan a las listas que los representan. ¿Independientes? Por supuesto que tiene que haber independientes. Sí. No todo el mundo tiene que... El porcentaje de chilenos que milita en este país es mínimo. 450.000 personas son las que militan en el partido de 15 millones. 100% elegido por la ciudadanía, con listas que estén obligatoriamente compuestas por militantes, representantes de los partidos, pero que tiene que tener una cuota de independientes y tiene que tener una cuota de gente experimentada. Rodrigo, 2 palabras nomás. ¿Quién la escribe? Porque tengo solo 2 palabras. Tiene que ser un sistema mixto, o sea, porque si pones personas que no saben escribir una constitución, que no conocen, es como que yo hiciera una operación al corazón y yo no sé. Así perfecto. Que ahí estamos, bajo la experiencia además de lo que vimos. Juanita, le quiero agradecer, de verdad que rica la conversación. Docente de la Escuela de Periodismo de la Universidad Bernardo Higgins, Juanita Rojas. Y del Magíster de Gerencia y Gobierno Público. Perfecto, ahí entonces todos los datos. Y también Rodrigo Logan, siempre un agrado conversar contigo. Gracias, muchas gracias, te vamos a estar viendo entonces más ligado al derecho ahora. Sí, y yo, salimos de la política. Yo hago clases en la UBO también de Derecho Laboral. Así que mira, faltaba ahí, lo agregamos entonces. Si tienen un problema laboral, llamen a Rodrigo. Vamos a pasar el dato, Juanita, Rodrigo. Ojalá puedan volver porque de verdad que rica la conversación. Muchas gracias. Y también lo que vimos en comerciales. Nosotros nos separamos ahora, sí, unos instantes. Nos vamos con un consejo de la Universidad Bernardo Higgins y ya volvemos. La Universidad Bernardo Higgins te invita a vivir la evolución universitaria. Un proceso de consolidación construido por más de 32 años. La UBO evoluciona posicionándose en los mejores rankings nacionales e internacionales, aportando al desarrollo del país a través de sus facultades y centros de investigación, centrándose en la formación integral de sus estudiantes con un fuerte sello en la internacionalización, vinculación con el medio y comprometidos con el medio ambiente. Ven y evoluciona junto a la UBO, adscrita a gratuidad y acreditada por 4 años. Admisión 2023. UBO, evolución universitaria. Ya estamos de regreso viviendo este segundo capítulo de UBO Transformación Global y nos pasamos de la política a un tema que también sé que les preocupa a todos ustedes que están en su casa y yo voy a ser súper honesto, a mí también me preocupa demasiado. Estamos hablando justamente de la pandemia COVID-19. Pareciera ser que nos olvidamos de que todavía estamos viviendo en una pandemia, todavía no se ha retirado, está en retirada como dice la Organización Mundial de la Salud. Bueno, todo eso lo vamos a debatir con tremendos expertos, tremendo panel también. A mi derecha, parto por la mujer, estoy con la directora del Colegio de Enfermeras de Chile, Carmen Gloria Navarrete. Bienvenida, Carmen, gracias por estar con nosotros. Michael, mucho gusto. Solo aclarar que yo soy parte del Directorio Nacional del Colegio de Enfermeras, de la Secretaría de Comunicaciones y Relaciones Públicas. Nuestra presidenta es Andrea Rastelo, que es enfermera regional, es de Viña del Mar. Perfecto, vamos a revisar todos los libretos hoy día porque todos los títulos están fallando hoy día. Espero no equivocarme en este título. Es el decano de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Bernardo Higgins, el señor Jorge Rodríguez. ¿Ahí sí? Muy bien. Perfecto, muy bien equipo. ¿Cómo estás, Jorge? Bien, muchas gracias por la invitación. Para nosotros es un agrado estar en este programa. Oye, muchas gracias a ustedes por aceptar la invitación, por conversar, porque pareciera ser de repente uno sale a la calle, conversa con la gente, es como, no, si el COVID ya pasó, el COVID ya se fue, y de hecho esta semana que está finalizando ya el MinSal anunció un aumento del 50% de los casos, ¿cierto? En la última semana, también una percepción de aumento de casos en los últimos 14 días, después de que desde el 1 de octubre ya la mascarilla deja de ser obligatoria. ¿Era una medida necesaria, Carmen Gloria, eliminar la obligación de esta mascarilla o nos adelantamos un poco a esta pandemia? Yo no sé si atribuirme la potestad de definir si era absolutamente necesario, pero desde la óptica entender o tal vez instalar acá ante este panel que yo experta en el tema no soy, porque no soy enfermera epidemióloga, yo soy enfermera clínica de un servicio de neonatología en el que sí tenemos harto que decir respecto a la transmisión de infecciones infectocontagiosas, porque tenemos una población especialmente vulnerable y sensible, inmunocomprometida.
desde esa experiencia y desde haber vivido además la transformación de haber tenido que por necesidades de servicio pasar a trabajar en una UPC adulto directamente con el COVID, o sea, tengo una cercanía también distinta. Creo, dicho eso, que desde el sentir de la población era muy necesario. Estuvimos secuestrados un poco, psicológico también, por supuesto, durante estos últimos años. Estábamos con casos que venían a la baja, estábamos relativamente más controlados, teníamos mayor disponibilidad de camas UCI, creímos en algún momento que, y creo que sí, creo que sabemos un poco manejar a los pacientes con esta patología, que en un inicio fue bastante incierto. Entonces, se hacía necesario, pensando en la primera infancia, pensando en que ya existía un poco de desapego a la normativa de utilizar la mascarilla, porque cuando uno salía a la calle, apenas podía, se la bajaba un poquito, incluso... Hay gente que nunca aprendió a usarla, que eternamente era la nariz fuera de la mascarilla. Sí, yo ante eso tengo una pequeña crítica, porque creo que de pronto en los medios de comunicación masivos se invitaban a expertos que no siempre son los más expertos en el uso de los elementos de protección personal. Y aquí voy a hacer una mención casi corporativa: las enfermeras somos bien expertas en el tema. Entonces, somos habitualmente parte del personal del equipo sanitario que estamos educando a los otros componentes. Lávese las manos, póngase bien la mascarilla, ocupe bien el delantal. Entonces, yo creo que ahí hay que hacer un llamado para reconocer el rol de los profesionales de salud en los distintos espacios. Entonces, volviendo a tu pregunta, yo creo que sí, era necesario, pero hoy es preocupante porque están subiendo los casos. Tenemos otra condición, imagino que acá el doctor también tendrá su opinión, porque tenemos una población que está un poco más preparada. Tenemos un excelente programa nacional de inmunizaciones, tenemos dosis en la gente que confía en las vacunas, que creo que hay que hacer un llamado a que confiemos en esto, porque Chile es un ejemplo a nivel mundial de un programa nacional de inmunizaciones muy exitoso, no solamente en COVID, sino que en otro tipo de patologías. Entonces, claro, tal vez el efecto que hoy va a tener contagiarse de COVID no es el mortal o el pánico que nos daba en un inicio, pero tampoco tenemos certeza de cómo se van a comportar todos o cada uno de las personas que se contagian a estas alturas. Jorge, ¿era esperable este escenario de aumento, tomando en cuenta que estamos saliendo de festividades masivas, ¿cierto? Ya se quitó el aforo en lugar, entonces nos estamos reuniendo sin mascarilla. ¿Era esperable o podríamos entrar a una situación un poquito de alarma cuando uno dice, aumento de 50% de los casos? Sí, aumento del 50% de los casos es sobre una base de pocos casos. Y por lo tanto 50% parece ser alarmante, pero no es tanto en la realidad. No lo es tanto porque es en relación a pocos casos. No estamos teniendo los casi 500 casos diarios que teníamos de COVID. Cuando tuvimos, me acuerdo, 8.000 diarios. Con una altísima letalidad. Y por tanto, no me parece tan alarmante el hecho, y me parece que eso es bueno, poner las cifras me parece que es esperado encontrar esas cifras, porque hablar de porcentaje sobre tan pocos casos y es como induce error. Y hay que tener confianza también en nuestras autoridades, fíjate. Porque si bien es cierto, ninguno de nosotros es absolutamente experto en estas materias, el gobierno de Chile, a través del Ministerio de Salud, ha tenido una vigilancia y un monitoreo permanente de estas patologías. Y yo creo que, además, cuando tú hablabas de la oportunidad de la toma de esta decisión, es una toma que dentro del concierto latinoamericano y dentro del concierto mundial está atrasada. Porque nosotros partimos el 1 de octubre y la mayoría de los países partieron el 1 de febrero. Bueno, se decía durante toda la pandemia, se dijo que Europa de alguna forma era como nuestro futuro. Estábamos mirando lo que venía. Ahora, también, ¿por qué digo confianza en los sistemas de monitoreo que están desde el Estado? No estoy hablando de lo político, estoy hablando del Estado. Como política de Estado, está siendo bien vigilado y por tanto tenemos que tener también la facilidad como ciudadanos de adaptarnos a que también pueda haber retroceso en las medidas que hoy día se han tomado. O sea, si esto avanza, si aumenta la mortalidad, si sigue avanzando,
nosotros tenemos que tener la facilidad, ya podemos tener este veranito de San Juan, claro, y volver a tomar medidas que sean como lo está haciendo Alemania hoy día y otros países europeos que han vuelto. En Colombia también empezaron y todavía en Bolivia se usa la mascarilla. Bueno, de hecho, este nuevo plan paso a paso de alguna forma tiene esa lógica. Claro. Podemos avanzar, pero podemos retroceder también. ¿Estás de acuerdo con esta visión de la Organización Mundial de la Salud que dice que de alguna forma esta pandemia ya va en retirada? Yo creo que sí. ¿Y eso es producto de las vacunas principalmente, de la inmunidad de rebaño que podríamos haber logrado? Es que la inmunidad de rebaño, con tanta mutación del virus, no es posible. No entra. Francamente, es por la gran cantidad de vacunación en el mundo. Y en Chile tenemos más del 95% de la gente vacunada. Entonces, efectivamente estamos en mejores condiciones, también sanitarias, porque, como tú decías, hay una mayor disponibilidad de camas UTI, hay mayor que las que hubieron con la gran decisión de haber traído más de 3.000 respiradores a Chile, de haber comprado las vacunas antes de que estas hayan aparecido en el mercado. Esas son grandes políticas públicas que se han hecho carne en nuestro país y que han impactado respecto de los grandes daños que esta pandemia podría haber ocurrido. Qué bueno recordar de repente, echar un vistazo atrás. Uno suele olvidar, el chileno olvida muy rápido, y todas estas como políticas públicas que se implantaron justamente, los ventiladores que llegaban, ¿cierto? El proceso de la vacunación que en Chile ha sido felicitado, y lo decías tú, Carmen Gloria, a nivel internacional. Es bueno recordar que en ese sentido sí se ha funcionado bien, y nosotros los ciudadanos también tenemos que poner nuestro otro granito de arena con las medidas de autocuidado. Pero mira, más allá de lo que es importante considerar, también está esta conjunción virtuosa que se dio de un sistema nacional en red entre lo público y lo privado, porque eso permitió que en Chile existiera muy poco. Yo creo que en algún momento tuvimos un poco el dilema de la última cama, pero se subsanó rápidamente. O sea, en este país yo me atrevería a decir que no se murieron personas por no falta de la asistencia y de la posibilidad de estar hospitalizado. Pero si recordemos un momento en que se mostraba como las ambulancias estaban atochadas, esperando más de una hora para el acceso a la atención. Existió una altísima demanda, eso es increíble, eso es innegable, pero logramos tomar determinaciones a nivel nacional como políticas de Estado de propender a esta conjunción virtuosa de poder atender a gente en el servicio público y en el servicio privado. O sea, que los pacientes del lugar más recóndito de Chile tuvieran la posibilidad de ser trasladados a donde fuese necesario para que recibieran la atención. Yo creo que eso es importante reconocerlo y esperemos que ojalá nuestro sistema de salud siga funcionando de esa misma manera, porque asegura la seguridad para nuestra población. Carmen Gloria, una cosa es de repente, ¿cierto? Ahora en este nuevo proceso, en esta nueva etapa que estamos viviendo, los adultos que ya más o menos estamos grandecitos, podemos tener no sé, me imagino que la inteligencia de seguir lavándose las manos, ¿cierto? Cuidándose. Yo personalmente en lugares muy concurridos prefiero seguir con la mascarilla. ¿Qué es lo que pasa con los niños? ¿Cómo ves tú esa realidad? ¿Se puede ya analizar si han aumentado los casos? De repente los niños, yo lo veo en mis sobrinos, siento que los niños aprendieron mucho más rápido que nosotros y que incluso ellos nos daban lecciones de cómo cuidarnos. Sí, mira, desde el punto de vista sanitario, por lo menos yo desconozco estudios que estén a disposición ahora para saber cuál es nuestra realidad. Hice mi tarea, conversé con algunos conocidos del ámbito de la educación y ellos ven que de alguna manera el impacto del uso de la mascarilla en los niños ha sido bien recibido, pero ven también como un alivio el hecho de no tener que usarlos tan estrictamente hoy, pero sobre todo en las edades más tempranas, que de alguna manera condicionó un poco el desarrollo desde lo cognitivo de los niños, porque es muy complejo. Imagínate tú cómo le enseñas a hablar, a leer o a escribir a un niño con mascarilla. Con la cara tapada. Entonces, hoy en día, lo que me comentaban algunos profesores, es que ellos ven que todavía existe la adherencia a la mascarilla en las salas. Considerar que en los colegios públicos tenemos dotaciones de 45 niños por sala y que por instrucción de sus familias muchas veces los niños siguen usando mascarilla. Y
verdaderamente con bastante mejor técnica de la que la usan los adultos y son bastante más responsables, sobre todo en las edades ya mayores, por la parte desde el sexto, séptimo básico y la enseñanza media. Pero, y por lo mismo me comentaban que no han visto ausencias significativas por contagios y mucha responsabilidad familiar. Cada vez que un niño presenta alguna signología, sintomatología, los mismos papás se preocupan de no enviarlo a clases, de enviar la notificación para que se haga seguimiento, para que si aparece un brote notificarlo. Hasta el momento parece que vamos bien. Está funcionando bien ese tema. Muy subjetivamente. Jorge, ¿podemos llegar a un minuto en el que tal vez, haciendo futurología, ¿cierto? Entiendo que falta mucho para poder hacer análisis concretos, de repente decir, a lo mejor el uso de mascarillas va a ser de aquí a toda nuestra vida, por ejemplo, en las épocas de invierno? Vamos a tener que empezar a cuidarnos mucho más allá de esta vacuna anual que a ciertos grupos de riesgo se les va a empezar a implementar, que ya empezó, acostumbrarnos a la mascarilla en invierno, para evitar también otro tipo de enfermedades. Yo siento que hoy día en octubre, no sé si les pasa a ustedes, todo el mundo está, aparte con una alergia que ya este año se vino con todo, un tema de resfrío, pero resfríos que están durando eterno. Yo pienso que entramos en un mundo con bastante incertidumbre, no solamente en lo político, en lo social, en lo económico, sino que también en lo biológico, porque pueden haber nuevas epidemias, nuevas pandemias, otras mutaciones de otros virus. Es probable que tengas razón, y muchas películas futuristas lo dicen. Ahora, el sacarse ahora la mascarilla es un gran alivio para un montón de gente. Y esa cuestión la necesitábamos como personas, era una necesidad social. En realidad, el volver a reconocernos, mirarnos como, ya ver personas con la boca, mirarle la boca a alguien es como algo ridículo. Volver a sonreír. Pero pasamos 2 años sin vernos las caras. Volver a conocernos. En la universidad, por ejemplo, nosotros tuvimos 2 años sin solamente en virtualidad. Y volver a la universidad, a la presencialidad, a estar en reuniones, quiero decirles que es algo tremendamente grato. O sea, yo lo pensaba en los chiquillos que entraron a la universidad el año 2020, que tuvieron 2 semanas de clase presencial y después empezaron su mundo universitario, que es tan importante el primer año además, para generar lazos. Los chiquillos que salieron de cuarto medio el 2020, que el último año tú querís con tus amigos estar a full, ha sido un proceso bastante complejo. Jorge, Carmen Gloria, nosotros quisimos conversar también con el docente de la Escuela de Medicina de la Universidad de Bernardo Higgins, el señor Pedro Pablo Cortés, sobre todo esto. Quiero invitarlos a ver una cápsula para que después comentemos. Buenos días, soy el doctor Pedro Pablo Cortés, profesor de la Escuela de Medicina de la Universidad Bernardo Higgins, y he de comentarles hoy día acerca de 2 temas relevantes. Uno de ellos es que nuestro país está en un proceso epidemiológico en donde el sistema de vigilancia de virus respiratorios ha detectado que tenemos un incremento de casos y la positividad de virus influenza, parainfluenza, adenovirus, incluso metaneumovirus. Algo inhabitual para esta época del año y con positividad comparable a años precedentes como el 2018 y el 2019. Eso implica que vamos a tener un incremento en las consultas de urgencia y un aumento de los casos de enfermedades respiratorias por estos virus ya comentados. Y lo otro que les quería comentar es que afortunadamente la endemia de coronavirus ha ido descendiendo y en nuestro país las medidas restrictivas, tanto el uso de mascarilla, ha ido disminuyendo porque afortunadamente no hay gran evidencia científica de su utilidad para impedir la diseminación de este cuadro. Que tengan todos un muy buen día. Ya estamos entonces, le agradecemos al docente Pedro Pablo Cortés por esa cápsula. A ver, hay 2 temas que quiero desglosar de alguna forma. El primero que habla de este incremento en casos de influenza, ¿cierto? Y el segundo tema de ese estudio que él apunta de que no hay estudios que confirmen, comprueben que el uso de la mascarilla evitaba el contagio. Partamos por lo de la influencia. Ya, Jorge, ¿le parece? Influenza, perdón, dije influencia, eso sí. Es efectivo. Es que yo estoy muy influenciable. Eso es efectivo. Yo creo que la cobertura de la vacunación anti-influenza no fue la cobertura o no ha sido la cobertura de la vacunación anti-COVID.
Entonces, si no ha sido la cantidad de personas que sí se han enfermado de influenza, es importante, yo lo he visto en la consulta donde yo atiendo, y he visto, como tú señalas, un montón de gente resfriada con influenza. La influenza te bota a la cama, es un garrotazo, te bota a la cama. Y eso es cierto. Y creo que el no uso de la mascarilla ha sido un factor para que haya una mayor circulación viral. Ya, no es que la influenza esté más fuerte, en el fondo nosotros estamos más expuestos y claro, no todo el mundo se ha vacunado. La influenza es la influenza. La influenza mata. La influenza hoy día mata, a ver, no voy a decir que mata más, enferma peor la influenza hoy día que la cepa fracción o la cepa Omicron de COVID. Menos mal, yo estoy vacunado con todo. Contra todo. Menos mal estamos vacunados. Todas las vacunas. Menos mal estamos, sí. Carmen Gloria, ¿qué te parece esta visión de que no hay estudios científicos determinantes que determinen efectivamente que el uso de la mascarilla evitaría el contagio? Yo ahí debo declarar mi desconocimiento al respecto de los estudios a los que se hace referencia, pero sí puedo dar mi perspectiva desde el ámbito clínico, que para los trabajadores de la salud fue absolutamente efectivo el uso de los elementos de protección personal. Tanto es así que hoy estamos acá. Claro. Porque si no hubiésemos utilizado los elementos de protección personal, seguramente en el momento en que no teníamos acceso a la vacunación, podríamos haber caído gravemente enfermos y con con un final bastante complejo. Entonces, es difícil, porque desde el ámbito sanitario nosotros confiamos en la mascarilla como una protección certera. Y en todos los elementos de protección personal, en cómo son las precauciones estándar, las precauciones de contacto, las precauciones de gotita, la precaución respiratoria, porque se ha estudiado cómo se transmiten y cómo se contagian estos gérmenes. Porque si la mascarilla no sirve verdaderamente para protección, estamos súper equivocados en los equipos sanitarios. Claro. Tal vez no estas mascarillas, a lo mejor el estudio se puede referir a estas mascarillas de tela, a lo mejor, yo voy a interpretar, como decían como la ley, que tiene interpretaciones. Voy a hacer una interpretación de las palabras de Ya, me gusta eso. Porque en realidad el uso de la mascarilla en instituciones sanitarias, de hecho, es obligatorio hoy día el uso de mascarilla en cualquier centro médico sanitarias, centros médicos, clínicas, hospitales. Entonces, si es una obligación, por algo será, ¿no es cierto? Además, para entrar a un pabellón quirúrgico, para operar a alguien, aunque sea una cirugía menor, necesitas mascarilla. Desde siempre. Desde antes de la pandemia y todo. Entonces, el uso de la mascarilla es indiscutible, como dice la enfermera. Es absolutamente indiscutible, no solamente desde el punto de vista empírico, sino que también científico. Entonces quiero interpretar que es el uso ordinario de la mascarilla, lo que está diciendo Pedro Pablo, esta cosa de usarla porque estoy obligado a usarla bajo la nariz, usar unas cuestiones de género como enseñaban al principio con el paño de loza de la cocina. Una cosa loca. Y yo creo que eso no tiene ningún efecto. Pero la mascarilla quirúrgica, la mascarilla KN95 son absolutamente demostrables. Menos mal me dice que sí, porque me compré no sé cuántas cajas y las sigo utilizando. Y estuvieron bien caras en su momento. Claro, muy caras. Sí, mira, con respecto a eso me gustaría hacer el punto, que yo creo que estamos apelando a una responsabilidad social sanitaria y a una solidaridad sanitaria. Porque cada vez que nosotros estemos con sintomatología o signos de algún cuadro respiratorio, es absolutamente responsable proteger al resto utilizando mascarillas. Perfecto. Yo creo que podemos copiar esos modelos de otros países. Perfecto. Oye, Jorge, Carmen Gloria, quiero aprovechar que están ustedes para agradecer, por supuesto, a Karina Rocha. El mejor coffee que ustedes pueden tener en su vida, en cualquier evento, es de Karina Rocha. Acá abajito están apareciendo los contactos, los datos de contacto, cualquier cosa que necesite. Usted la llama, ahí está el teléfono que no se lo voy a leer porque claramente no alcanzó a ver, pero usted lo está viendo, lo puede anotar perfecto. Seguimos con Jorge, seguimos con Carmen Gloria y nos vamos a la calle, ¿les parece? A ver cuáles son las dudas que tiene la gente. Adelante, María José. Así es, nos encontramos en el centro de Santiago porque, como sabemos, desde el 1 de octubre el uso de mascarilla dejó de ser obligatorio. Pero cuando andamos en la calle nos damos cuenta de que gente la sigue usando, otra gente no. ¿Por qué será? ¿Se sienten más seguros? ¿La van a dejar de usar algún día? Vamos a tratar de averiguarlo en la siguiente nota. Yo uso la mascarilla por precaución.
aunque dicen que la pandemia se alejó, no es así, porque está vigente. Y aparte sufro edema pulmonar, entonces tengo que cuidarme. Bueno, dejé el uso de la mascarilla justamente porque a manera de opinión personal ya era innecesaria o justamente no se aplicaba para el sistema como está hoy en día porque es casi irrisorio ocuparla de repente en algunos lugares y en otros no. Ahí estamos de regreso, muchas gracias a María Paz Latorre, nuestra periodista en terreno que siempre está buscando información. Jorge, de alguna forma ahí podíamos observar, ¿cierto?, la tendencia de la gente que algunos... Por fin estoy libre, chao mascarilla, no quiero más, no quiero contaminar más este mundo, y otros diciendo, en el fondo pensando en su salud y en la salud del resto. Es un poco lo que uno puede ver también en la calle, cuando se sube al transporte público, la mitad del vagón del metro está con mascarilla, la otra mitad está sin mascarilla. La decisión es personal ahora. Sí, una decisión personal que no debe ser de ninguna manera cuestionada, porque es una decisión de cada uno. Sería ridículo que igual te miran raro cuando uno anda con mascarilla. Claro, si ¿qué le pasa? Sí. No, o sea, es una decisión personal. Además, puede estar sintomático y que responsable, como dice, por ejemplo, para que no contagie al resto. Si igual, a pesar de que podría ser de menor calidad la enfermedad, igual es una enfermedad. Y una enfermedad grave que no sabemos cuál va a ser el comportamiento individual. Yo te contaba, si bien es cierto, el señor tenía su edad, pero en Concepción, un ex profesor mío se murió hace 2 días de COVID, 87 años, y se murió. Y hay entre 15 y 30 personas al día que se mueren de COVID, y hay entre 60 y 90 camas UTI ocupadas hoy día con personas con respiración artificial por el COVID. O sea, esta pandemia no se ha terminado, y eso tiene que haber no solamente un acuerdo, porque esto no es político, esto es biológico, tiene que haber un consenso mundial cuando se diga, ¿sabe qué? Estas apuestas que hace la Organización Mundial de la Salud, es decir, esto está en retirada, esto se retiró, porque claro, esa es la cosa que vale. Y se retiró y va a quedar como una endemia, es decir, como una enfermedad así como la gripe anual, que nosotros tenemos todos los años, claro, y nos vamos a estar vacunando una vez al año, ahora con la bivalente. Un poco lo que está pasando ahora con la influenza, vacunan a los grupos de riesgo y el resto podemos ir a la farmacia y comprarnos nuestra vacuna. Carmen Gloria, si bien nosotros tenemos la potestad de decidir si queremos o no usar la mascarilla, ustedes, las enfermeras, el personal médico, no tienen esa potestad. Hoy día lo tienen que seguir utilizando en su trabajo, ¿cierto?, de manera obligatoria. A nivel emocional, a nivel psicológico, ¿cómo sigue golpeando eso? Bueno, es complejo. Hoy, como es una medida tan reciente, no tenemos un estudio que haga la diferencia entre nuestra sensación de pesar antes del 1 de octubre y la que sigue. Claro. Sí, con el bolito, te puedo hablar de la experiencia personal y de lo que uno ve en la cotidianidad. Sí, es agotador, es agobiante, pero el personal sanitario de este país se ha caracterizado por tener un fuerte compromiso social y nos sentimos responsables, especialmente en el caso de las enfermeras, que somos las gestoras del cuidado, de seguir gestionando esos cuidados de manera responsable, protegiendo a nuestra población, sobre todo porque las personas que están hospitalizadas o que buscan atención en salud son personas que pueden estar en una condición de vulnerabilidad, de no ser absolutamente inmunocompetentes. Entonces, evidentemente que tenemos que proteger a la población a la que atendemos. Ahora, antes del 1 existen estudios internacionales y algunos nacionales respecto al efecto del uso de mascarilla en el personal sanitario y del agobio que significa, o sea, no sé si no voy a mentir, no sé si el efecto del uso de mascarilla, pero sí del efecto de estar enfrentados a esta pandemia, y por supuesto que influye y que afecta de manera importante a la salud mental. Me gustaría tocar un tema que creo que es otra pandemia que estamos viviendo, la salud mental. Nosotros tenemos en la población de enfermeras una tasa de suicidios que está por sobre a la tasa de suicidios a nivel femenino, a nivel nacional y a nivel internacional, como lo expresa la OMS. En la población de enfermeras es de 10 por 100.000 y en la población femenina es de 7 por 100.000. Entonces es altamente impactante. En nuestro país tuvimos durante los últimos años episodios que fueron de connotación pública de suicidios de colegas por este periodo tan estresante que generó la atención en pandemia. Entonces, para nosotros como colegio profesional es un tema, estamos preocupadas y ocupadas de trabajar en ello, porque creemos que
cuando tenemos un profesional de salud bien cuidado, podemos dar y brindar mejor atención de salud a la población. Sin lugar a dudas, y qué bueno, Carmen Gloria, que te tomes este minuto para contarnos. Muchas gracias, Carmen Gloria Navarrete, por haber estado presente con nosotros en este capítulo. Jorge Rodríguez también, muchas gracias, agradecido por acompañarnos, y ustedes en sus casas los invitamos a que nos sintonicen el próximo domingo a las 20 horas en otro capítulo de Hubo Transformación Global. Que estén bien.